El negocio de los supermercados parece que no para de moverse. Cuando todos estábamos expectantes ahí sobre si Carrefour se vendía o no, apareció la Anónima y compró casi todos los hipermercados de la cadena Libertad. Pero hay mucho más detrás de esta operación, porque durante más de 30 años Libertad estuvo en manos de una cadena francesa que ahora entró en crisis y su último dueño acaba de ser condenado por corrupción. Así que veamos un poco los detalles de por qué Libertad está saliendo del supermercadismo. ¿Va a cambiar de negocio? ¿Quiere irse del país? Como siempre, todos los detalles te lo enterás acá y esto empieza así. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de los hipermercados Libertad. ¡Vamos! Primero, perdón por la voz, pero estoy muy resfriado hace varios días, así que me van a tener que fumar así. Y lo otro que me encanta es que ustedes apenas hay una noticia, una venta, una compra, algo con empresas, siempre me lo mandan así instantáneamente el link. Entonces ni siquiera tengo que estar metiéndome en los diarios a ver qué pasa. Y no sé qué tiene el rubro de los supermercados que a ustedes les interesa un montón. Encima siempre hay como personajes, historias, polémicas, detalles. Igual basta de cháchara, vayamos a lo nuestro. El 18 de marzo de 2026, la Anónima, la cadena de la familia Brown, anunció la compra de 12 sucursales de los hipermercados Libertad. Una noticia que para mí tiene dos ejes interesantes. Por un lado, la expansión de los patagónicos en algunas provincias en las que no estaban. Por ejemplo, en San Juan, Misiones, Salta y Santiago del Estero. Si quieren saber más de la Anónima, tengo un video con más datos, así que guárdenselo. Y por el otro lado, el anuncio implicaba que Libertad casi que salía del negocio del hipermercado. Ya venían de cerrar el Fresh Market en el DOT, que era su apuesta en Buenos Aires, a menos de 3 años de haberlo abierto. Porque Libertad siempre había tenido como fuerte la zona centro-norte del país, en particular en Córdoba, que es donde empezó. Con esta venta decían que la idea era enfocarse más en su pata de los paseos comerciales, que tienen por ejemplo en Córdoba, Salta, San Juan, Rosario, Posadas y Tucumán. Sin embargo, esto no era simplemente un movimiento estratégico. No es que de un día para el otro se les ocurrió cambiar de modelo. En la última década Libertad venía de varios cambios de dueño, de cambios de estructura, y todo estaba relacionado con una crisis que tenía su casa matriz en Francia. Pero para llegar a eso, ustedes bien saben que la única manera de hacerlo es ¿por dónde? Por el principio. La cadena Libertad nació en 1989 en Córdoba, aunque no como un hipermercado, sino como un autoservicio mayorista, que se llamó así porque el primer local estaba sobre la calle de Libertad, ¿no? Tampoco tanta creatividad. El negocio no es que surgió de la nada, sino que los tipos habían visto una oportunidad. La cabeza de la empresa era Euclides Bartolomé Bugliotti, más conocido como Tati, un rosarino que de chico se fue a vivir a Jesús María. Bugliotti empezó como camionero hasta que en los 80 armó una empresa de transporte y fraccionamiento de azúcar. Sus socios eran su hermano Ricardo, Hugo Lauret y su cuñado Miguel de Biasi. Cuestión que en ese momento en Córdoba quiebra un mayorista muy grande y deciden abrir Libertad justamente para aprovechar ese hueco. Y en 1993, cuando se enteran que Carrefour está pensando en abrir en la provincia, dicen: che, ¿por qué no abrimos un hipermercado antes de que vengan los franceses? Ahora bien, Bugliotti es un personaje en sí mismo. Él asegura ser peronista, aunque siempre fue cercano al presidente de turno. Primero fue Menem, después los Kirchner, ahora con Milei. En una nota con La Nación decía que lo acusaban de tantas cosas porque no se bancaban que fuera un gringo de Jesús María con una empresa grande de miles de empleados. ¿A qué viene todo esto? Bueno, en el 95 Córdoba, la provincia, estaba en una situación desastrosa. Tenía una deuda muy grande, había protestas sociales y el nuevo gobernador Ramón Mestre emitió los SECOR, que eran como unas cuasimonedas, como lo que acá también conocimos los patacones en la postcrisis de 2001, bueno, algo parecido. Don Tati Bugliotti dicen que fue uno de los primeros o el primero en aceptar los SECOR como moneda de cambio en su cadena y dicen que eso también le dio una ventaja muy grande. Es más, hacía spots diciendo: che, si te viene la tarjeta rechazada, bueno amiguito, podés pagar con nuestra tarjeta Libertad. Si su tarjeta rebota en los hipermercados, cambie de color. Hipertarjeta Libertad. Para comprar
mucho mejor. Del 96 al 97 la cadena se expandió con locales en Chaco, en Santiago, en Tucumán. Para esa época ya facturaba más de 400 millones de dólares, o sea, era una empresa muy grande. Pero era el momento en el que aparecían las multinacionales comprando empresas argentinas y esto no fue la excepción, o sea, ya vimos los casos de Norte, de Tía, etc. Bugliotti y sus socios recibieron ofertas del estadounidense Walmart y del grupo Excel. Sin embargo, al final de 1998 le vendieron 80% de Libertad al grupo francés Casino. Al principio Bugliotti decía que no era una venta, sino una asociación, porque él se había quedado un 20%, aunque después en 2000 terminó vendiendo la totalidad, o sea, se fue del negocio. Dato de color por si les interesa, Bugliotti hoy sigue siendo un empresario muy grande en Córdoba con varios negocios que tiene. Es dueño del grupo Dinosaurio, que tiene proyectos inmobiliarios, tiene supermercados, hoteles, un banco. En un momento también manejaba el Estadio Orfeo, que se acuerdan, el de la final de la Copa Davis que se pelearon Nalbandián y Del Potro. Por lo menos yo me lo acuerdo solamente por eso. También hace unos años reclamó en la justicia de Nueva York por unos bonos defolteados de 2001, porque decía que nunca había arreglado, a diferencia de los fondos buitre. Otro de los socios originales en Libertad es Miguel De Biasi, que unos años más tarde compró la marca de gaseosas Priti, de la Priti Limón, y Bugliotti dijo, bueno, igual cualquier tontito hace jugo de limón. Lo mejor es que Bugliotti está casado con la hermana de De Biasi, o sea, son familia, lo que deben ser esos almuerzos familiares, no me quiero imaginar. En fin, volviendo a Libertad, cuando la compran los franceses en el 98. Ellos siguieron expandiéndose a otras provincias, porque abrieron en San Juan, en Rosario, Salta, Mendoza y Misiones. También en 2001 trajeron su marca Líder Price para competirle a Día y X en los súper de descuentos. Para 2002 todo Grupo Libertad tenía un 6,5% de participación de mercado en el negocio en Argentina. Quizás lo recuerdan porque lo contamos este año, pero Casino, la francesa, fue socia de Francisco de Narváez en su intento de comprar Disco Argentina, que después terminó en fracaso. El gran crecimiento de la marca Libertad arrancó igual a partir de 2008, cuando cambiaron su modelo, porque a partir de ahí implementaron lo que llaman el sistema dual. Ese año ellos abrieron el primer centro comercial Paseo Libertad. Pero ¿por qué le dicen dual? Bueno, es que es un shopping que tiene como ancla, como estandarte, un hipermercado de su propia marca. Hay muchos casos de shoppings que tienen un hipermercado ahí metido en el medio, pero en este caso eran del mismo dueño. O sea, para resumir, tenía dos negocios. Por un lado facturaban vendiendo artículos en el súper y por el otro cobraban alquiler de los locales que estaban en el shopping, además de un porcentaje de la facturación bruta. El plan era crecer así, comprando supermercados en funcionamiento para aprovechar la habilitación. Esto no era solo acá, era en Uruguay, en Colombia, en Brasil y el resto del mundo. Porque ese era el mecanismo de crecimiento de la francesa Casino desde los 90 y había un señor que era responsable de todo este plan. El tema es así, Casino es una cadena histórica de Francia, nació en 1898 en Saint-Étienne y fue ganando terreno en su país hasta volverse uno de los grandes rivales de Carrefour. Esto se aceleró con la llegada de Jean-Charles Noury. Él era dueño de Rally, otra cadena francesa que se fusionó con Casino en el 92 y unos años más tarde se volvió el accionista principal. Así fue que Casino comenzó su expansión internacional comprando marcas. En Argentina fue Libertad, en Uruguay fue Disco, en Colombia compró Éxito y en Brasil fue el grupo Pão de Açúcar o Pan de Azúcar, no sé, Dios, no quiero hablar más en portugués en los videos porque siempre la cago. Pero había un pequeño detalle con este plan. Casino financió todo este proyecto con muchísima deuda de bancos, inversores, de bonos. Y eso le sirvió al principio, después en un momento ya no. La competencia en Francia y Brasil de otras cadenas fue creciendo y entonces empezó a perder participación de mercado. Sumado a que el negocio de los supermercados de por sí no es de un gran margen de rentabilidad, entonces se le complicaba el repago, tenía que reestructurar todo el tiempo esa deuda. Por ejemplo, en 2006 salió de Polonia, más tarde en 2010 vendió la cadena
cadena Líder Price a Equi acá en Argentina, y Venezuela expropió todos los supermercados Éxito con la presidencia de Hugo Chávez. Exprópiese. Hasta 2014 el grupo Casino tenía más de 14.000 sucursales en todo el mundo, pero a partir de ahí solamente se fue recortando. En la última década, entre ventas y cierres de negocios, se sacó de encima miles de locales. Y todo esto, queridos amigos y amigas de las misceláneas, tiene una explicación. En 2015 Casino anunció un plan estratégico para reestructurar la empresa. Decía que tenía que reacomodar los balances. En español, vender activos porque tenía muchísima deuda. Una de sus decisiones fue traspasarle a Éxito, su filial colombiana, todos los negocios de Argentina y de Uruguay. La razón no era solo que debían millones y millones de euros. También pasó que el fondo de cobertura Muddy Waters shorteó acciones de Casino, es decir, apostaba que la empresa iba a caer. Nauri salió a decir que nada que ver, que eran ataques de desinformación para desestabilizar a la compañía, que todo estaba bien. Otro tema es que dicen que su liderazgo era como muy centralizado, que todas las decisiones pasaban por él, y que en el último tiempo el tipo se había vuelto como medio paranoico de ataques, conspiraciones, en fin. Igual, más allá de eso, la crisis era real. Vendió sus locales en Tailandia, los de Vietnam, varios en Francia. Aún así, Casino tenía una deuda de más de 7.000 millones de euros. Y acá es donde la situación se empieza a complicar todavía un poco más. En septiembre de 2018, Jean-Charles Nauri, el dueño de Casino, contó que había rechazado una oferta hostil de compra por parte de Carrefour. Pero Carrefour dijo, che, nada que ver, nosotros no hicimos nunca ninguna oferta, ni propuesta, ni nada. Unos años más tarde, en Francia, empezaron a investigar a Nauri por presunta corrupción. Lo acusaban de pagarle a medios y periodistas para difundir noticias falsas que ayudaran a subir el precio de las acciones de Casino. Cuestión que la compañía estaba al borde de la bancarrota y no le quedó otra que venderse. En 2023 la justicia aceptó un rescate de parte de un consorcio liderado por el magnate checo Daniel Kretinsky, alias la Esfinge. Con esta inyección Kretinsky pasó a ser el accionista principal y Nauri dejó el liderazgo de Casino después de más de 30 años. Por si les divierte, a Nauri en enero de 2026 lo condenaron a 1 año de arresto domiciliario con tobillera electrónica por el caso de corrupción. Pero nosotros volvamos a nuestro tema. Para salvarse, Casino tenía que hacer un cambio muy grande. Además de poner plata, el nuevo dueño se comprometió a reestructurar y hacer un mega plan de desinversión global. A mí igual lo que más me llamó la atención es que a este señor checo, Kretinsky, le dicen la Esfinge porque no da notas, es de muy bajo perfil y que apenas se sabe con suerte los negocios que tiene. ¿Qué tiene que ver todo esto con libertad? Bueno, el muchacho Esfinge decidió desprenderse de todo su negocio en Sudamérica. En 2024 lo compró el grupo Calleja, que en Salvador es el líder del rubro con los supermercados super selectos. Incluso su dueño, Juan Carlos Calleja, fue candidato a presidente en 2019 y perdió con Nayib Bukele. Así que los salvadoreños decidieron cambiar el plan de negocios acá, chau al modelo dual. Lo que hicieron fue cerrar el Fresh Market del DOT y le vendieron 12 hipermercados a la Anónima. Ellos van a seguir con los centros comerciales, pero el supermercado no, lo va a administrar la familia Brown. Igual se quedaron todavía con 2 locales, en Chaco y Mendoza, a los que todavía por el momento les están buscando comprador. ¿Quién se los quedará? Bueno, todavía no sabemos. Quizás cuando sale el video ya se confirmó algo, pero siempre hay nombres en danza. Lo cierto es que Libertad está reduciendo su tamaño. ¿Reduciendo? ¿Redujendo? Dios. Según el informe de la Federación de Empleados de Comercio, entre 2022 y 2025 se achicó un 42% en cantidad de locales, de 25 a solo 15. Y el market share en los últimos años viene muy por atrás, con un 2,5%, bastante lejos de otros de los grandes jugadores del país. Por ahora solo van a concentrarse en los 14 shoppings que tienen en 9 provincias. Dicen que hoy son el tercer operador en centros comerciales a nivel país y el líder en el interior. Ninguno igual es más grande que IRSA, que es el principal, y creo que segundo debe estar Cencosud, ¿no? Que también tiene varios centros comerciales. Mientras tanto, ustedes ya saben toda la trama de esta operación. A veces parece solo una compraventa, un pase de manos, pero siempre hay cositas para contar y acá se las
las hemos contado y yo me despido como siempre. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. No se olviden de suscribirse al canal, que eso es muchísimo, muy importante, porque ayuda a mostrar más los videos, ayuda al canal a crecer y además es como una muestra de confianza a ustedes. Yo me pongo contento cada vez que alguien más se suscribe. Por otro lado, si quieren formar parte del Club de las Misceláneas, solo tienen que hacer clic donde dice unirse y hacen un aporte mensual también para tener cierta previsibilidad y poder seguir sosteniendo el canal. Y habiendo dicho esto, no me queda nada más que dejarles por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima.